Buenos días, bienvenidos a esta clase de Cálculo 2 para Ingeniería en la Universidad de Santiago de Chile. La semana anterior hemos revisado el tema de sumas de Riemann e integral definida y sus propiedades, que es justamente lo que vamos a ejercitar hoy. En primer lugar tenemos dos ejercicios. En el primero determinar una fórmula para una suma de Riemann de las siguientes funciones. Está dicho cómo se debe obtener, dividir el intervalo en partes iguales y calcular el límite cuando n tiende a infinito. Y eso debe dar como resultado el área abajo de la curva. Entonces tienen esas dos funciones y esos intervalos de trabajo. En el segundo tenemos un b, un número real mayor que a su vez mayor que 0, y un k real distinto de menos 1, usando suma de Riemann, deben determinar el área de la región presentada aquí. Todos los puntos en el plano cartesiano con x entre a y b y con y entre 0 y x elevado a k. Entonces, ustedes van a tener algún tiempo para trabajar en eso. Creo que unos 15 minutos, una cosa así, estará bien. Con lo cual vamos a detener la grabación y ustedes van a trabajar sobre esos ejercicios. Y bien, pasamos a revisar una solución para estos problemas, o por lo menos encaminar. Ya veremos por qué. En el primer ejercicio tenemos que encontrar para la función del intervalo dado una suma de Riemann, dividiendo el intervalo en n subintervalos iguales, de la misma longitud, y posteriormente calcular el límite cuando n tiende a infinito de esa suma de Riemann, lo cual debe dar como resultado el área bajo la curva. Si nosotros observamos, los dos que tenemos que resolver son funciones continuas dadas en los intervalos, y además asumen valores positivos, lo cual es evidente por lo menos con la primera, y con la segunda ustedes toman x cuadrado como factor común, que siempre es positivo o cero, y lo que les queda es 1 menos x, que para un x en el intervalo de aquí siempre es positivo, así que efectivamente la suma de Riemann de una función positiva es el área abajo de la curva. Y se puede calcular entonces, bueno, lo que estamos haciendo con ese proceso es calcular la integral definida de las funciones en los intervalos dados, y lo estamos haciendo a través de un límite de sumas de Riemann. Veamos de qué se trata eso con el, más o menos con el primero. Bien. En primer lugar tenemos que trabajar con el intervalo, que es desde 0 hasta 1, lo tenemos que dividir en n subintervalos iguales, y por lo tanto tenemos que decir quiénes son los puntos de la partición. Entonces nuestra partición, ustedes bien saben, es x sub 0, x sub 1, y así hasta x sub n. X sub k, estoy dejando un espacio aquí a la izquierda, ¿podría notar alguna cosa ahí? O probablemente lo dejamos para después. Bueno. Los puntos de la partición, si tengo el intervalo de 0 hasta 1 y está dividido en n partes iguales, los puntos vienen dados por k dividido por n. Así, por ejemplo, para el k igual a 0, el primero es 0 sobre n igual 0, el último es n sobre n igual 1, así que eso es correcto, y están todos a la misma distancia. Eso tiene una fórmula general que la vamos a comentar luego. Así que ya tenemos los puntos de la partición. Profe, una pregunta, ¿la fórmula sería A más K por delta X? Eh, casi, Delta XK. casi porque falta dividir por el n. El delta que es el tamaño del intervalo original lo tienes que dividir por n para que queden todos del mismo tamaño. Se lo voy a comentar en todo caso, así que tranquilos con eso. Delta xk, entonces, para este caso en particular, el intervalo tamaño 1 dividido en n partes iguales, todos son de tamaño 1 sobre n. Para tener la suma de Riemann, además necesitamos dar un punto en cada intervalo, y acá nos están exigiendo que usemos alguno en particular. Así que ustedes son libres de elegir el que quieran. Sin embargo, para que la fórmula sea sencilla, vamos a usar los extremos de la derecha. ¿Por qué razón? Sabemos que todo este proceso va bien porque las funciones son continuas, así que efectivamente vamos a calcular la integral, que es el área bajo la curva. Así que si usamos los extremos derechos, los c sub k de la definición,
que en algunas partes le llaman como x sub k barra o cosas así. Digamos, el punto que usted elige en cada intervalo, el extremo a la derecha, es el x sub k, es igual. Así que los c sub k que vamos a utilizar también son k sobre n. Ahí tenemos todos los elementos necesarios para escribir la suma de Riemann. La suma de Riemann depende de la función, depende de la partición y depende también de los C sub k que ustedes eligen. Si hubieran dicho, por ejemplo, extremo izquierdo, les queda una fórmula distinta. Si eligen los puntos medios, les queda una fórmula distinta. Y así. Nosotros hemos elegido extremo derecho y eso hace la fórmula más simple de escribir. Y en la notación entonces tendríamos que escribir la función, la partición, los C sub k elegidos. Y la notación que teníamos era f, o sea, S sub f de S sub p de f, una cosa así. Que ha sido toda una notación muy sobrecargada. Sin embargo, como nosotros ya sabemos cuál es la función, sabemos cuál es la partición, sabemos que estamos eligiendo el extremo a la derecha, a fin de cuentas esto solamente depende de n, lo voy a escribir como S sub n, para que digamos, la notación no sea tan sobrecargada. En la suma k desde 1 hasta n, lo voy a escribir por una vez, f de c sub k, delta x sub k. Esa es la suma de la función, la fórmula de la función aplicado al k sobre n. Por el tamaño del intervalo, que es 1 sobre n. Así que tenemos escrito nuestra suma de Riemann de forma explícita para el ejemplo, y ahora lo que tenemos que hacer es resolver la sumatoria. Ocupamos las propiedades de la sumatoria que ustedes bien conocen, sacamos lo que es constante para efectos de sumatoria, que es el 2 y el n a la cuarta. Queda la sumatoria de los cubos de los números desde 1 hasta n. Y eso tiene una fórmula. Ustedes bien conocen, es n cuadrado por n más 1 al cuadrado sobre 4. Ahí resolvemos la sumatoria. Y ustedes saben que este es el paso crítico para saber si se puede resolver la sumatoria o no. En el segundo ejercicio propuesto nos vamos a dar cuenta de eso. Ustedes tienen que ser capaces de resolver la sumatoria que está aquí, de lo contrario no podrían calcularla por este método. Aquí afortunadamente se puede hacer. Así que ahora seguimos, cancelamos esto para que la expresión sea más simple. Nos vamos a calcular, o sea, cancelar el 2,4 de acá, nos quedaría un 2 abajo. Y eso es n más 1 al cuadrado arriba y abajo es 2n cuadrado. Finalmente, la integral desde 0 hasta 1 de 2x cubo con respecto a variable x, que es justamente el área bajo la curva en este caso, viene dada por límite. Cuando n tiende a infinito, esta suma de Riemann, que nosotros le hemos abreviado como s sub n. Entonces ustedes usan lo que bien saben sobre el límite de funciones. Y eso es un medio. O sea, si les parece bien como ir paso por paso en el cálculo del límite, sería un medio sacarlo como factor constante del límite, asumiendo que lo que viene después se puede calcular. Tenemos un cuadrado y dentro del cuadrado tenemos n más 1 sobre n, que es dividir dos números consecutivos, y cuando ustedes dividen dos números consecutivos y hacen que esos números sean cada vez más grandes, eso tiende a 1. Así que el resultado final es un medio para ese ejemplo. Si tienen alguna duda, antes de pasar al siguiente, que es básicamente lo mismo, pero vamos a ir un poquito más rápido. Pareciera que no. Sigamos. Con el segundo vamos a hacer lo mismo. Ahora lo que estaba comentando uno de ustedes hace poco cuando estábamos en esta parte del ejercicio anterior, lo x sub k
Si estamos dividiendo en partes iguales, forma una progresión aritmética y la fórmula entonces sería el A, el extremo izquierdo, que es menos 1, más K por el largo del intervalo, el intervalo de tamaño 1 sobre N. Entonces voy a anotar aquí como fórmula A más K por... ahí está lo que ustedes decían. Delta X sub K, si en este caso es el tamaño del intervalo sobre N. Yo estaba pensando de esta manera. Entonces ustedes pueden decir, aquí está el delta X sub K, que son todos iguales entre sí, o delta X. Eso es solo cuando son equidistantes, ¿sí? Sí, solo cuando son equidistantes. Ahora, muchos ejemplos, digamos, de los más sencillos se resuelven con los intervalos equidistantes. Entonces ustedes usan fórmulas de ese tipo. Pero hay algunos casos, que también lo voy a comentar en el ejemplo que viene después, que no se puede hacer. Así que atención con eso. Bueno, el siguiente paso va a ser escribir el x sub k de una manera un poquito más fácil, que es menos n más k sobre n. Y vamos a usar el c sub k igual al x sub k. Y que no se me olvide, el delta x sub k es el mismo. O sea, es 1 sobre n también. La suma de Riemann, la misma idea de antes, suma k desde 1 hasta n. Ahora vamos a usar la fórmula nueva, que es, bueno, aquí tenemos k menos n al cuadrado sobre n al cuadrado menos k menos n al cubo sobre n al cubo por el tamaño del intervalo 1 sobre n. Entonces aquí en las propiedades aritméticas de la sumatoria, así que vamos a tener 1 sobre n cubo por la suma k desde 1 hasta n de k menos n al cuadrado que hay muchos pasos de aritmética, pero son correctos los que voy a hacer. K menos n al cuadrado, lo mismo que n menos k al cuadrado. Menos 1 sobre n a la cuarta, sumatoria. Debería colocar k menos n al cubo, pero voy a colocar n menos k al cubo, o sea, al revés. Y le voy a colocar aquí un más. Es para llegar al resultado más rápido solamente. Ahora, ¿por qué estoy interesado en hacer algo así? Por lo siguiente. Yo sé que en la igualdad anterior hay muchos pasos que me salté y ustedes en momentos así como que pueden estar un poquito perdidos. Confíen en la aritmética que es correcta y lo revisan después con calma. Lo que quiero decir ahora, que también va a ser un paso más o menos violento, lo que voy a hacer es, cuando k varía desde 1 hasta n, estoy sumando n menos 1 cuadrado, n menos 2 cuadrado, n menos 3 cuadrado y así. Hasta 0 al cuadrado. Entonces podríamos colocar otros cambios acá. En el fondo estoy sumando desde, bueno, desde 0 o desde 1 da igual hasta n menos 1, los cuadrados, más 1 sobre n cuarta. También estoy sumando desde 1 hasta n menos 1 los cubos. Si les parece adecuado aquí, es como pensar en j igual a n menos k. Eso es 1 sobre n cubo por la fórmula que ustedes bien conocen, para los cuadrados y para los cubos, pero llega hasta n menos 1. Entonces no se va a ver exactamente igual que arriba. Esto es n menos 1 por n por 2n menos 1 sobre 6 por 1 sobre n cuarta, o sea, disculpe más, por n menos 1 cuadrado n cuadrado sobre 4. Algunas cancelaciones.
Entonces, de menos 1 a 0, la integral de la función que tenemos, x cuadrado menos x cubo, es límite cuando n tiende a infinito de s sub n, y eso es, si ustedes miran aquí, polinomio arriba de grado 2, abajo también. Hay que comparar los coeficientes que dominan, que son el 2 y el 6, me queda un tercio, más... En el otro lo mismo, es un cuarto. Así que si no estoy confundiendo con la aritmética, esto es 7 sobre 12. ¿Alguna duda rápido? ¿Algo que quieran preguntar antes de ver el otro problema? Profe, una pregunta, ¿qué hizo ahí? ¿Dónde está el J? En la parte de la sumatoria. Sustituyó, ¿no? Ah, hay varias formas que ustedes pueden hacer ahí. Podrían, por ejemplo, desarrollar el cuadrado binomio y el cuadrado, o sea, el cubo del binomio. Entonces me queda una cosa con n cuadrado, con n por k, con k cuadrado, y el otro me queda una expresión un poco más extensa. Y calcular cada sumatoria individualmente. Y a fin de cuentas van a llegar al mismo resultado de ahí. Entonces la observación que yo hice es, vamos a ver si puedo anotar algo aquí. Yo creo que sí. Aquí. En esta sumatoria de aquí, ¿qué tenemos? Para k igual 1 tengo n menos 1 al cuadrado. Para k igual 2 tengo n menos 2 al cuadrado. Y así. Entonces tengo una suma de cuadrados, solamente que los números van achicándose. El penúltimo es n menos 1 al cuadrado, que es 1 al cuadrado, más 0 al cuadrado. Entonces lo que estoy haciendo en realidad es reescribir la misma suma. Solamente que en vez de usar el índice K de la sumatoria, estoy usando un J, estoy usando un índice distinto. Porque a fin de cuentas es una suma de cuadrados, empieza en 1, solamente que no llega hasta el n, llega hasta el n menos 1. Entonces es reescribir de una manera conveniente. Eso es lo que estoy haciendo ahí. Con la otra sumatoria es la misma idea. Solamente cambia los cuadrados por cubos para la explicación. Pero a fin de cuentas es la misma cosa. Bien. Eso sería todo. Veamos qué pasa con el segundo ejercicio. Tenemos un número b mayor que a mayor que 0, un número k distinto de menos 1, usando suma de rima determine el área de la región. Creo que aquí no nos va a ir muy bien. Así que veamos qué es lo que podemos intentar al menos. Aquí no nos dicen absolutamente nada sobre la partición, así que podemos hacer lo que queramos literalmente. Así que pongamos por caso que vamos a elegir x sub k igual, lo de siempre, a más k veces b menos a sobre n. Eso lo puedo hacer igual. Y voy a elegir c sub k igual x sub k. Ustedes ya saben que es largo el intervalo. En este caso es b menos a sobre n. Bueno, antes de eso estamos trabajando con una función en el primer cuadrante porque el a y el b son positivos, el x se mueve entre el a y el b, así que estamos en la parte positiva del eje x, y la función que tenemos acotando arriba es una función que toma valores positivos. Ahora, dependiendo del signo del k, esto podría ser creciente, podría ser decreciente. Así que eso va a afectar al tema de la gráfica, pero no a la explicación. La suma de Riemann, ¿qué es? Una explicación de antes, esto depende de la función que tienen arriba, que es x elevado a k. Abajo está la función 0, o sea, estamos llegando abajo hasta el eje x, así que todo bien con eso. Esencialmente estamos calculando la integral del x elevado a k en ese intervalo. A través de sumas de Riemann. Entonces está la suma de k igual 1 hasta n de la función, o sea, a más k por b menos a sobre n elevado a k por
B menos A sobre N. Y aquí tenemos algunos problemitas, o unos problemas grandes en realidad, así que más que llegar al resultado me interesa comentar lo siguiente. Si el K fuera igual a 1, tengo que hacer unas correcciones. El K es el exponente, entonces el índice de la sumatoria ya no puede ser visto. Eso es lo primero que tengo que corregir. Eso está bien. Eso está bien. ¿Qué es lo que tenemos que arreglar? Si el K es un número real distinto al menos 1 que lo estamos utilizando para la fórmula, aquí tengo que cambiar a otro índice, entonces voy a hacer letra I. X sub I es la misma explicación de siempre, A más I por el tamaño de cada intervalo de la partición. El C sub I es lo mismo que el X sub I, pues vamos a elegir extremos derechos. Así que el tamaño de cada intervalo es B menos A sobre N. Aquí hay una sumatoria con I desde 1 hasta N, A más I por B menos A sobre N elevado a K. Ahí estamos. Ahí estamos bien. Fíjense lo siguiente, si el K fuera un número entero positivo, entonces la suma de un polinomio de grado K, que tengo una constante más I, que viene a ser como la variable del polinomio, por una constante también, eso elevado a K. Ustedes hasta pueden calcular explícitamente por medio del teorema del binomio qué es lo que les queda, pero a fin de cuentas es un polinomio de grado K. Entonces eso depende que ustedes conozcan la sumatoria de los números naturales, de los cuadrados, de los cubos, y si necesitan más valores del K, para las cuartas potencias, quinta y así sucesivamente hasta el K que ustedes elijan. Y bueno, ustedes conocen las fórmulas para los números naturales, la suma de los primeros números naturales, la suma de los primeros cuadrados, los primeros cubos, y en principio no tienen por qué conocer más fórmulas más allá de eso. Así que el problema, digamos, se pone entre comillas grave a partir del K igual 4. Ya bueno, hay una fórmula que para el K igual 4 se puede hacer, y más generalmente estas fórmulas existen. O sea, aunque no las conozcamos quizás nosotros, pero esas fórmulas existen para todo K entero positivo. Así que eso se puede calcular. De ahí a que sea fácil o no, ya es otra cosa, pero se puede calcular. Solamente por dar un ejemplo simple dentro de todo lo que nos queda, K igual a un medio. Estaríamos sumando unas raíces cuadradas. Entonces la cosa ya se pone más delicada. Imagínense, incluso en el caso que el A0 y el B1 estaríamos sumando, bueno, salvo por una constante, estaríamos sumando raíces cuadradas. No sé si hay una fórmula muy fácil para esos casos. Entonces en un caso como ese, convendría cambiar la partición. Ustedes ponen, por ejemplo, la función raíz cuadrada y que le va a poner la integral desde 0 hasta 1 o desde 0 hasta algún número positivo adecuado. De hecho, eso creo que apareció en alguna evaluación de semestres anteriores, quizás el semestre pasado, y ahí convenía no utilizar particiones regulares en el sentido de que no intervalos del mismo tamaño, sino que ajustar, digamos, adecuadamente, escribir los x sub i como cuadrados de alguien. Y ahí entonces ustedes van haciendo los ajustes. Y para muchos otros valores de K, ella sería como una incógnita. Sobre todo si K fuera irracional, yo no sé si podrían adaptar esa estrategia. Porque en el fondo el problema es calcular la sumatoria.
Así que dejamos eso ahí como planteado. No podemos dar una respuesta al menos con lo que tenemos hasta aquí. Bien, continuamos con la clase. Aquí tenemos un ejercicio que está resuelto. Prueba que el valor de la integral es de 0 hasta 1 de la raíz de 1 más coseno de x es menor o igual que raíz de 2. No hay que calcular la integral. De hecho, quizás no sé qué tan fácil sea. Solamente hay que decir que esa integral, que, bueno, existe porque tenemos una función continua. De hecho, dentro de la raíz es continuo, es positivo, así que todo va bien. Tenemos que decir que ese resultado que no conocemos es menor o igual que raíz de 2. Entonces, como solución vamos a tomar una función, bueno, no es directamente la función que ustedes presentan aquí, digamos lo que está dentro de la raíz cuadrada. Para decir que es menor o igual que raíz de 2, lo que podría funcionar es encontrar el máximo de esa función, que es continuo en un intervalo de 0 hasta 1, va a tener un máximo. Y de hecho ustedes pueden verificar, si grafican 1 más coseno de x, que empezando en 0 es decreciente. Y de hecho es decreciente hasta llegar a pi. El coseno vale 1 cuando el x igual a 0 y el coseno vale menos 1, que es lo menos que va a valer cuando el x igual a pi, y entre medio siempre va decreciendo. Así que es bien fácil verificar que la función es decreciente, bueno, desde 0 hasta pi, pero en particular desde 0 hasta 1, que es donde estamos trabajando. Si ustedes lo quieren verificar derivando 1 más coseno de x y analizando el signo de lo que queda, que es menos seno, efectivamente, signo negativo, entonces tiene otra forma de verificar. Si la función es decreciente en todo el dominio, entonces el máximo se encuentra en el extremo de la izquierda. Eso para la f, que está dentro de la raíz. Ahora, si aplicamos raíz cuadrada sobre algo que es positivo, el orden se preserva, así que la función raíz cuadrada de 1 más coseno de x también es decreciente en el intervalo de 0 hasta 1, el máximo también se alcanza en el extremo izquierdo, en el 0. Y eso vale raíz de 2. Así que podemos decir que nuestra función a integrar es siempre menor o igual que raíz de 2 en el dominio. Y ahora usamos la desigualdad que llaman min-max, que en realidad es cuando tiene una cota, en este caso superior para la función. Entonces la integral de la función es menor o igual que la cota superior por el largo del intervalo. Y eso resuelve todo. Si quieren preguntar alguna cosa, ustedes me dicen. Decirle que no. Bien, vamos a los ejercicios que están aquí. Aquí vamos a poner de menos tiempo y vamos a hacer la explicación probablemente sobre esto mismo, así que los voy a dejar trabajando en esto. Vamos a dar la pausa a la grabación. Y bien, vamos con las soluciones. Vamos a escribir aquí mismo. El primero, L el límite cuando n tiende a infinito de la sumatoria, sabemos que es desde i igual 1 hasta n. Tenemos que escribirlo como un f de c sub k por el tamaño del intervalo dividido por n. Entonces, para hacer la cosa más simple posible, vamos a pensar como que el intervalo fuera de 0 hasta 1. Estamos pensando en un f de i sobre n por 1 sobre n, como término general de la sumatoria. Entonces vamos a dejar el 1 sobre n al final. ¿Qué nos queda? Nos queda n menos i sobre n. Y algo tenemos que hacer sobre ese n menos i. Si nosotros intentáramos dejarlo como ahora en la fórmula de un intervalo un poco más general, como diciendo a más k por algo constante, digo por n, aquí podríamos hacer 1 menos i sobre n por 1 sobre n.
Eso se extraña porque en la suma de Riemann no podíamos colocar un menos acá. Entonces, en vez de hacerlo así, vamos a tener que ajustar este ejercicio en particular. Y darnos cuenta de que, de nuevo, aquí, si tenemos n menos y varía desde 1 hasta n, estoy sumando los números de forma decreciente desde el n menos 1 hasta el 0. Así que aquí, quizás colgando otra vez, esto es j sobre n por 1 sobre n. Estoy ajustando igual como hicimos en el ejemplo, en uno de los ejemplos anteriores. A fin de cuentas estoy sumando números desde 0 hasta n menos 1. Si lo quiero ver de otra manera, ajustamos aquí, vamos a hacer como j desde 1 hasta n, debería cambiar letra, pero no lo voy a hacer aquí, de un j menos 1 sobre n por 1 sobre n. A fin de cuentas estoy usando el extremo izquierdo. Entonces en esta formulita, en vez de i sobre n, i menos 1 sobre n. Pero salvo por eso, tengo la función f de x igual x, tengo el intervalo desde 0 hasta 1, igual que antes. Entonces el límite es la integral desde 0 hasta 1 de x con respecto a la variable x, y eso es un medio. Que ustedes lo saben, por ejemplo, calculando directamente la sumatoria que está aquí. Así que tenemos eso. Para el segundo, está aquí. No es calcular el límite, pero sí escribirlo como integral definida. Y la misma idea. Límite cuando n tiende a infinito en la sumatoria desde 1 hasta n. Aquí el contador es L. Entonces tenemos que buscar una constante sobre n. Aquí tengo 2 sobre n, así que estoy pensando en un intervalo de tamaño 2. Aquí tengo 1 más algo, podría estar pensando en un intervalo de tamaño, o sea, que empiece en 1. Y ajustar lo que está aquí. Entonces el límite cuando n tiende a infinito de la sumatoria L desde 1 hasta n. Voy a escribir lo que está aquí con raíz cúbica en primer lugar. Entonces me va a quedar 1 más. Voy a sacar un factor 2 del numerador. L menos 1 medio sobre n, elevado a 1 tercio. Entonces fíjense, el doble menos 1 es el doble de L menos 1 medio. Eso se multiplica por 2 sobre n. Así que estoy pensando en una función en el intervalo desde 1 hasta 3. Así que el L menos 1 medio es el que juega el papel del K. Así que aquí tengo 1 más L menos 1 medio por 2 sobre n, elevado a 1 tercio por 2 sobre n. El L menos 1 medio está asociado a punto medio. Eso es quizá lo difícil de ese ejercicio particular. Así como voy a anotar aquí. El C sub K igual K sobre N, el extremo derecho. El C sub K es igual a K menos 1 sobre N, el extremo izquierdo. El C sub K igual a K menos 1 medio, que viene a ser el promedio de estos dos, es punto medio. Entonces tengo el A más, aquí, digamos que todo esto es el C sub K. Esta explicación de acá es con el intervalo desde 0 hasta 1, pero este es como todo el C sub K. Entonces la función es la raíz cúbica de x, el intervalo es desde 1 hasta 3. Cerrado aquí. Si tenemos el integral desde 1 hasta 3 de la raíz cúbica de x, o bien del x elevado a 1 tercio de x.
cuanto al tercero, ese ya es más directo. Solamente hay que observar que el intervalo tiene tamaño pi, así que ese lo pueden dejar como al final, como su delta x sub k. Y aquí está directamente la función. De hecho, el intervalo es desde 0 hasta pi y la función va a ser seno de x. Así que esta debería ser la integral desde 0 hasta pi de la función seno. Así que eso es. No sé si quieren preguntar algo, y estamos, que son unos minutitos por fuera, pero si quieren preguntar algo lo pueden hacer. Pero veo una consulta. ¿Sí? El tema del punto medio siempre se va a expresar de esa manera y lo otro que no me quedó muy claro en qué influye el punto medio. El tema del punto medio, el extremo izquierdo, derecho, te afecta al cómo escribe este término general. Así que quizás tendríamos que decir que la fórmula correcta es C sub k es igual a más algo por el largo del intervalo sobre n. Así que este algo de aquí es lo que yo les anoté en estos tres casos. Según fuera. Uno está muy acostumbrado quizás a trabajar con el k sobre n, como trabajar siempre con el extremo derecho. Me refiero al k solo, o al k menos 1 solo, o al k menos 1 medio solo. De hecho, este era un n originalmente. Y para la explicación aquí ustedes ponen k, o ponen k menos 1, o ponen k menos 1 medio. Entonces depende cómo la presentación de las cosas. En este caso era punto medio. Y eso te cambia el aspecto de la suma de Riemann. Cuando haces el gráfico de la situación, bueno, el aspecto geométrico es distinto si haces una suma de Riemann con el extremo de la izquierda o el de la derecha o el punto medio o alguna otra forma quizá un poquito más extraña de formar los rectángulos. Eso es como lo que va cambiando. Bien, creo que vamos a dejar por aquí. Voy a limpiar lo que está escrito y voy a pasar a compartir para que vean los últimos ejercicios propuestos. Entonces, estos ejercicios que aparecen aquí, que está posterior al fin de la clase, es para que ustedes lo trabajen por cuenta propia y vean que están entendiendo los contenidos. O sea, el primero ejercicio dice qué valores de A y B reales hacen máximo el valor de esto. La función está fija, se les puede graficar la función, y ustedes tienen que elegir el intervalo conveniente para que la integral sea lo más grande posible. Eso es todo. El segundo es graficar, calcular el área de regiones elementales para valores integrales, es decir, el gráfico de estas funciones, valor absoluto, el otro y el otro, ¿sí? Los gráficos tienen formas para las cuales ustedes puedan poder calcular áreas, usando geometría elemental. ¿No? Geometría de las fórmulas de área que ustedes bien conocen. Van a poder decir que esa integral vale tanto. Sin suma de Riemann. Eso es lo importante. Sin suma de Riemann, ustedes van a la geometría, calculan el área y con eso tienen valor asignado a la integral. Y el último, calcular el área de la región acotada determinada por esa integral. Entonces eso define una región en el plano cartesiano, ustedes grafican eso y tienen que encontrar el área. Y la pregunta es interesante si ustedes lo pueden hacer con argumentos similares al ejercicio anterior. Por lo que yo entiendo usando geometría elemental. ¿Será que se puede calcular así? Si no se puede, ustedes van a tener que buscar algún argumento conveniente de suma de Riemann para hacerlo. Y en eso cierro la clase de hoy. Gracias por su atención. Nos encontramos en una próxima oportunidad.